La República Conservadora de Chile, también llamada República Autoritaria, fue un periodo de la historia del país marcado por los gobiernos del Partido Conservador. Tras 8 convulsos años denominados Organización de la República de Chile, la tensión entre liberales y conservadores desembocó en una guerra civil. La victoria en este conflicto fue para los conservadores que en 1831 establecieron el primer gobierno del periodo conservador. Durante la República Conservadora se sucedieron 3 presidentes. Cada uno de ellos se mantuvo en el cargo durante 10 años. La República Autoritaria duró hasta 1861. Los gobiernos conservadores dieron una gran importancia a la educación. Se crearon numerosas instituciones educativas, entre ellas la Universidad de Chile, y la mujer accedió a los centros de enseñanza. Origen. Después de lograr la independencia, los chilenos se enfrentaron a la tarea de organizar su país. Existían grupos enfrentados con ideologías contrarias que intentaban desarrollar sus modelos de Estado. A pesar de compartir su origen criollo y adinerado, al final acabaron con concentrarse en 2 grandes grupos, los liberales y los conservadores. Organización de la República de Chile. Los años siguientes a la independencia han sido llamados por los historiadores Organización de la República de Chile. Fueron 8 años caracterizados por las tensiones ideológicas y políticas entre los partidarios de las diferentes maneras de organizar institucionalmente y políticamente el país. Se enfrentaban los conservadores, los liberales y los estanqueros. Estos últimos eran conservadores en lo político y liberales en lo económico. Ensayos constitucionales. Las diferencias sobre cómo organizar el país tuvieron reflejo legal en los diversos textos legales que se elaboraron en esos años. Los ensayos constitucionales redactados abarcaron todo tipo de ideologías. Así, en 1823 se presentó la Constitución Moralista, que pretendía educar a la población a través de las leyes. 3 años después, fue el momento de las leyes federales, que propugnaba una organización similar a la de los Estados Unidos. La última propuesta fue la Constitución Liberal, redactada en 1828. Guerra Civil. El enfrentamiento entre las distintas corrientes acabó llevando al país a una guerra civil. Esta se inició en 1829 y enfrentó a liberales y conservadores. Ese mismo año se celebraron elecciones presidenciales, siendo ganadas por Francisco Pinto. Tras él, se situaron los conservadores Ruiz Tagle, segundo, y José Joaquín Prieto, tercero. Sin embargo, los victoriosos liberales nombraron como vicepresidente al candidato que había quedado en 4º lugar en las votaciones. Esto provocó que los conservadores, con el apoyo de los estanqueros y los o'higginistas, se rebelaran. A pesar de la renuncia de Pinto, el Ejército del Sur, bajo el mando de Prieto, emprendió la marcha hacia la capital. Al mismo tiempo, Diego Portales también organizaba un levantamiento armado. A pesar de la buena marcha de la guerra para su bando, entre los conservadores también hubo desacuerdos. La batalla que puso fin a la guerra civil fue desarrollada en Lircay el 17 de abril de 1830. La victoria conservadora fue total y provocó la rendición de los liberales. Desarrollo. El 2 de junio de 1831 da comienzo la República Conservadora. El primer presidente fue José Joaquín Prieto y Diego Portales ocupó la vicepresidencia. A pesar de pertenecer al bando estanquero, Portales se convirtió en el verdadero ideólogo de los primeros años conservadores. Los pelucones comenzaron a redactar una nueva constitución, que sería promulgada en 1833. En esta Carta Magna se establecieron los principios que regirían al país durante 30 años. Durante esas 3 décadas, Chile conoció a 3 presidentes diferentes: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Cada uno de ellos ocupó el cargo 10 años. Diego Portales. Uno de los personajes más influyentes durante este periodo fue Diego Portales. De hecho, algunos historiadores le dan el nombre de época portalista. El político abogaba por la estabilidad, el orden y por la mano dura si era necesario. Para Portales, Chile no estaba preparado para la democracia, por lo que necesitaba ser dirigida por una autoridad fuerte. Su figura fue omnipresente en los primeros años de la República Conservadora. Sin embargo, su pensamiento también le granjeó enemigos. El 6 de junio de 1837 fue asesinado cuando un regimiento se sublevó en Quillota. Ideología de la República Conservadora.
La ideología bajo la que se estableció la República Conservadora respondió casi al 100% a la de Portales. Los conservadores propugnaban un gobierno fuerte, autoritario y centralizado. El presidente era el centro del poder político, con amplias prerrogativas. Además, se estableció al catolicismo como una religión permitida. Para la oposición, la república autoritaria se comportó muchas veces como una auténtica dictadura. Constitución de 1833. Las ideas conservadoras quedaron plasmadas en la Constitución promulgada en 1833. En ella se definió al país como una república democrática y otorgaba grandes poderes al presidente. Cada legislatura se estableció en 5 años, siendo posible la reelección. El sistema electoral era censitario, pudiendo votar únicamente aquellos que supieran leer, escribir y poseyeran una renta suficiente. Autoritarismo. La aprobada Constitución de 1833, unida a las ideas de Portales y de otros conservadores, no tardaron en dar signo autoritario a la República. El Congreso tenía muy poco peso político frente a la figura del presidente, que no dudaba en declarar con cierta frecuencia el estado de excepción. A partir de mediados de siglo, la República Conservadora rebajó un poco el autoritarismo que se le achacaba. Comenzaron a desarrollarse partidos políticos más clásicos, apareciendo entre los más importantes el liberal, el conservador y el nacional, liderado por Manuel Montt. Este último era conservador, pero se distanció de la Iglesia Católica. Montt y la Revolución de 1851. El último presidente de la República Conservadora, Manuel Montt, se encontró con una fuerte oposición a la hora de tratar de llegar al poder. Por una parte, la lógica por parte de los liberales que lo tachaban extremadamente autoritario. Por otra, dentro del propio bando conservador que lo veía como un advenedizo. Las elecciones de 1851 estuvieron marcadas por el fraude electoral a favor de Montt. Esto provocó el levantamiento de los partidarios de su rival, el liberal José María de la Cruz. El comandante del ejército gubernamental fue Manuel Bulnes, quien en solo 3 meses consiguió derrocar a los insurrectos. La cuestión del sacristán. Una crisis interna en la Iglesia Católica chilena ha sido señalada como el inicio del fin de la República Conservadora, la llamada cuestión del sacristán, en 1856. El despido de un sacristán menor en enero de ese año por parte de su superior provocó la queja de 2 sacerdotes, quienes recurrieron a la Corte Suprema de Justicia tras ser suspendidos por sus reclamaciones. A pesar de que la Corte era un tribunal civil, en esa época el gobierno gozaba del patronazgo de la Iglesia, por lo que tenían autoridad sobre ella. La Revolución de 1859. Antes de que se celebraran las mencionadas elecciones, Chile vivió otro levantamiento armado contra el gobierno. Las causas de la rebelión, que tuvo lugar en 1859, fueron el rechazo a las injerencias del presidente en las elecciones y la reivindicación de una asamblea constituyente. El gobierno logró aplastar a la rebelión, pero el descontento había arraigado en demasiados sectores. Varas fue efectivamente nombrado candidato para las elecciones de 1861, pero la presión desde diversos frentes lo obligó a renunciar. Se considera que con estas elecciones se acabó la época de la República Conservadora. Pérez es considerado un presidente de transición. Aspectos culturales. La sociedad chilena evolucionó a partir de su independencia. Pasó de estar dividida de manera estamental a aparecer una división de clases. Dentro de esta evolución destacó la mezcla de grupos raciales, la desaparición de las encomiendas, la abolición de la esclavitud y el final de las distinciones por motivos nobiliarios. Sin embargo, esto no llevó a una sociedad más igualitaria. La aristocracia continuó siendo la dueña de las tierras. De hecho, con la República Conservadora, consiguieron aumentar sus riquezas y, por lo tanto, su poder. Iglesia. La fuerza de la Iglesia Católica en Chile la convertía en uno de los agentes políticos más importantes. Los conservadores siempre se habían alineado con sus intereses, aunque intentando controlarla mediante el patronazgo. La Constitución de 1833 no solo mantuvo dicho patronazgo, sino que convirtió al catolicismo romano en la religión oficial y única del país. Educación. Una de las pocas materias en las que había cierto consenso entre liberales y conservadores era la educación. Ambos bandos se declaraban herederos de la Ilustración y consideraban que todos debían poder acceder al sistema educativo.
Esto fue un breve resumen sobre la República Conservadora de Chile. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este periodo en la historia del país? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.